Me acompaña a la mesa el segundo ponente de hoy, Rafael Montaño García, como decía, que es otro flamante autor de bibliografía histórica recientísima. Románticos, ¿no?, que se solía conocer, esos viajeros que durante el siglo XVIII y XIX pues tocaron toda la piel de toro, ¿no?, y tocaron todas nuestras provincias y las colonias y estuvieron marinero de bonanza. El segundo punto es un punto que es logística, un poco de conocer la logística, la adecuación que tuvo el barrio, como en los años de 1820, 1830 fue, entre comillas, prosperando para adecuar el puerto, la descarga y la descarga no solamente de mercancías, sino de pasajeros, ¿no? Ver cómo se va evolucionando, cómo tiene un momento de auge y que después, pues, desgraciadamente cae en desgracia cuando en 1835, pues, la aduana vuelve a Sevilla, pasa a Sevilla solamente con un año que se estableció en 1834 y en 1835 volvió a Sevilla, con lo cual volvió a perder ese esplendor que no volvería a recuperar quizás, y ahora José María Hermoso Chema lo contará, hasta la entrada del ferrocarril ya en el último tercio del siglo XIX. Y el último punto es un punto para mí muy interesante, sobre todo muy pintoresco, que siempre me ha parecido atrayente, que es el mundo de los vapores, ¿no?, de los grandes y pequeños vapores que surcaron el río Guadalquivir. ¿Están todos? No, por supuesto no están todos, porque sería un trabajo titánico poder sacar todos esos vapores que atracaron o que pasaron por el río, ¿no?, en sus diferentes travesías fluviales. Pero sí los más icónicos, digamos que los que guardan un ideario colectivo, un imaginario colectivo en la Sanlúcar de la época y en el territorio andaluz, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, esos pequeños barcos que hicieron que esto pareciera el Mississippi, ¿no?, esos barcos de rueda y esos barcos con las chimeneas, ¿no?, que algo tan pintoresco, ¿no? Bien, yo comienzo la exposición del artículo hablando o resumiendo para mí Bonanza de la siguiente manera. Dice: no cabe la menor duda que el barrio marinero de Bonanza guarda entre su playa y sus calles una esencia especial. Aquel espacio vital para el comercio y la vida social del sanluqueño se fue convirtiendo en el siglo XIX en uno de esos sitios donde se entremezclaban el abandono de una zona poco poblada y el misticismo siempre atrayente de una estampa costumbrista y romántica. Fueron muchos los escritores, poetas y columnistas que se dejaron seducir por aquel espacio semidesértico y casi subdesarrollado, que alimentaron las fantasías de viajeros de aquí y fuera de nuestras fronteras. Aquella visión se desarrolla entre un espeso enjambre de vegetación hosca y anárquica que convive en perfecta armonía con la arena rubia de la playa. El destartalado muelle de madera daba la bienvenida a los vapores que surcaban el río Guadalquivir, haciendo el transbordo de mercancías y viajeros entre Sevilla, Sanlúcar, el puerto de Santa María y Cádiz. En la playa, un ir y venir de variopintos personajes podían convertirse en el mejor estudio de costumbres si estos hubiesen caído en manos de mesoneros romanos o del mismísimo Pérez Galdós. Curtidos marineros quemados por el sol y la miseria enraizada en su piel. Jovenzuelos que deambulan de un lado para otro, de esos que la literatura bautizó como pícaros de playa. Caleseros con sus carruajes en la orilla, dispuestos a recoger los viajeros que, cansados del trayecto, buscaban el descanso a poco más de un cuarto de legua de aquel punto. Vendedores de caracolas, ambulantes, cerillas, aguas y demás baratijas, empleados de la Real Hacienda, comisionistas, agentes de vapores o de aduanas, se entremezclaban en aquel espacio vivo y pintoresco de la Sanlúcar decimonónica. En esta primera diapositiva, yo, después de haber estudiado algunos de los textos, de los numerosos textos que en la prensa histórica del siglo XIX relacionan a esos viajes fluviales y esos, digamos que esos viajeros, poetas, literatos que descubrieron Bonanza, existe una línea paralela, una conexión muy interesante, y es que todos sienten una atracción por la zona, ¿no?
hay que hacer un esfuerzo, no hay que hacer un esfuerzo, quizás nos podemos imaginar cómo podía ser el barrio marinero en 1830. Nos encontramos en una zona muy poco poblada, donde a excepción de una iglesia mal construida que se cae en 1838, un destartalado muelle de madera y otro más de anexión, más la casa del vapor que se construye en 1820-21 y algunas casas que se fueron construyendo, el resto nos podíamos imaginar esa bonanza de arena rubia, entremezclado con la suciedad propia del río, ¿no? La madera, la maleza que se iba acumulando en las orillas, las chozas de los pescadores, de los marineros, ¿no? Esas barcas, algunas ya abandonadas por el tiempo de faenas, de pesca y de malos tiempos, otras que seguían en funcionamiento, esa vegetación anárquica que convivía con la arena, como he dicho, rubia de la playa, era una visión que cuando llega para esos viajeros de fuera es impactante, y para ellos todos hablan de ese, digamos que, encanto de lo abandonado, ¿no? Encanto quizás un poco de lo semidesértico todavía, ¿no? Y todos esos textos de unos y de otros, de plumas totalmente diferentes, hablan precisamente de eso, de esa conexión, ¿no? De eso que le ayuda a escribir porque sienten un sitio que es poético y hacen una estampa perfectamente costumbrista, una estampa perfectamente pictórica, pintoresca de lo que podía ser esa bonanza de los años 20, 30 y 40 del siglo XIX. Habla mucho de cómo el barrio alcanza un punto muy álgido cuando llegan los vapores, ¿no? Llega el vapor, atraca y empieza a llegar los caleseros vociferando, ¿no? Llamando, intentando hacerse con las personas que van llegando y con sus equipajes para poder llevarlos a Sanlúcar. Habla de los carabineros intentando evitar las riñas de esos caleseros que muchas veces llegaban, palabras textuales, a los navajazos, ¿no? Ese tumulto de pasajeros que van llegando, mujeres, hombres mareados, la guardia intentando poner un poco de orden, en fin, ese caos que se genera en ese puerto tan bullicioso cuando llegan los famosos vapores. Pero en cambio también hablan que cuando el vapor desaparece y ese vómito de espeso humo negro vuelve a salir por la proa, ya bien hacia arriba o hacia abajo, pues el barrio vuelve a la tranquilidad, vuelve a ese aspecto desértico, ¿no? que tenía, ¿no? Hay otro punto muy interesante, que es que la navegabilidad del río desde Sevilla a la bahía de Cádiz lo convierte en un corredor fluvial único para que las grandes personalidades nacionales y europeas recaigan en su costa. Políticos, reyes, mandatarios, personas del ámbito de la literatura, de la cultura, personas de aquí y de allá, que de parada o casi parada obligada, parada, llegan a Bonanza y encuentran lo que estamos contando, ¿no? Con lo cual, es toda esa literatura que después se vierte, llega a la prensa histórica, esa prensa del siglo XIX, tanto en periódicos como en revistas literarias. Crea un cuadro de costumbres muy romántico, inigualable, que atrae a las grandes plumas, como he comentado, de la literatura, de la poesía, de la crónica social decimonónica. Nos encontramos a viajeros como a Teófilo Gautier, ¿no? En su libro de viajes por España hace un delicioso puntualización de qué es lo que veía desde el vapor Betis cuando iba atravesando, ¿no? Atravesando el Guadalquivir. Nos encontramos a Sebastián Herrero, un periodista de Jerez muy conocido y gran escritor del semanario pintoresco, a George Barrow, a Modesto Lafuente, ¿no? Modesto Lafuente, que para muchos lo conoceremos por los personajes tan conocidos como Fray Gerundio y el Lego Peregrín Tirabeque, pues también él, aunque quizás no estuvo, pero puso a sus personajes en un vapor y contó una historia de cómo era la situación en Bonanza, ¿no? Al igual que Bonanza fue elogiada por esas plumas, por esos escritores, por esos poetas, también sufrió, por supuesto, la crítica mordaz y cáustica de dichos escritores que mostraron el abandono y realmente el subdesarrollo. Yo lo valoro como un contexto amor-odio, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo Teófilo Gautier, que nace en 1811 y muere en 1872, en su libro habla de la siguiente forma. Dice: a eso de las 4 de la tarde paseamos por delante de Sanlúcar, situado en la orilla izquierda del río.
Un gran edificio de arquitectura moderna construido con esa regularidad de cuartel y de hospital que construye el encanto de los edificios actuales, ostentaba en las fachadas unas inscripciones que no pudimos leer. Y lo lamentamos mucho. Aquella casa cuadrada y agujereada con ventanas fue edificada por Fernando VII. Debe de ser una aduana o un depósito o algo por el estilo. A partir de Sanlúcar, el Guadalquivir es sumamente ancho y toma proporciones de brazo de mar. Las orillas forman una línea cada vez más estrecha entre el cielo y el agua. En el Semanario Pintoresco Español nos encontramos... el Semanario Pintoresco Español lo crea Ramón de Mesoneros Romanos en 1830 y poco, 34, si no me equivoco, 36. Y pocos años después, en el año 42, ya inserta la primera crónica de cómo era el barrio de Bonanza. Una crónica que se hará publicar íntegra en el artículo y habla precisamente de todo ese barrio de costumbre, de toda esa postal de costumbre que hemos hablado al principio. En este caso, el cronista en su momento cuenta de la siguiente forma, dice: allí tienen nuestros lectores la vista de una joven población, cuyas primeras piedras se colocaron durante el reinado de Fernando VII en el año de 1832, donde el Guadalquivir rinde su último tributo al océano y cuyas ruinas están demostrando en este momento la corta existencia que ha de correr este naciente a la par que moribundo pueblo. No es de nuestro propósito analizar artísticamente. Basta decir que el estado que hace pocos años se hallaba al miserable en el que hoy se encuentra, no hay que culpar a recios temporales ni a funestos incendios. Bonanza se desmorona por sí propio. Gigante edificado sobre arena deleznable y movediza, se cuartea y tiembla llorando la debilidad de sus cimientos. Un bellísimo templo que ya está reducido a míseros escombros. El paseo en donde casi nadie ha fijado su planta, sin asiento, pedregoso y cubierto de hierba, como todas las calles, 8 manzanas de casas bastante deterioradas, el edificio de la aduana lleno de desconchados y no muy firme, y últimamente un muelle comido por el mar, donde apenas puede transitar el viajero. Estos son los débiles restos de Bonanza a día de hoy. En este caso, nos vamos a ir a otra puntualización de todos esos cronistas y esos viajeros, también en el Semanario Pintoresco Español. En este caso, antes hablábamos de una crónica de 1842, que viene con un grabado excepcional que hemos visto ahora y que vamos a volver a ver ahora en la siguiente diapositiva. Y en este nuevo suelto, que viene firmado por un señor que se llama F.G. De momento no he sabido quién es, lo titula Una tarde en la playa de Bonanza, y él cuenta lo siguiente: con dificultad podrá formarse el que no haya visto el mar por sus propios ojos una idea cabal de cuánto imponente y sublime que presenta aquí la inmensa extensión de agua destinada por la voluntad del Eterno, como para ceñir sus brazos a la tierra. Nadie mejor que yo ha podido convencerse de esta verdad, por la sensación que experimenta la primera vez que desde cubierta del vapor Betis, en donde regresaba de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda, vi presentarse a mi vista, cual por magia, el inmenso océano, precisamente en el punto donde el caudaloso Guadalquivir paga el tributo a sus aguas, a ese rey de los mares. Ansioso de saciar mi viva curiosidad y contemplar a mi placer, salté a tierra en un muelle construido a la sazón de mampostería, y harto cuyo pie puede dar a veces en mareas altas, atraca los vapores destinados al tránsito del Guadalquivir. Enfrente del muelle se halla la aduana de Bonanza, recientemente construida, cuyas proporciones y arquitectura interior no solo son sumamente defectuosas para el objeto, sino que a la materialidad del edificio tiene poca solidez y trabazón, que da duras penas los empleados de la Real Hacienda pueden residir en él. Lo mismo sucede con las casas que forman aquella pequeña población, llegado el caso en el tiempo de lluvia, de llenarse las habitaciones de agua.
Evidentemente no todo es malo, ellos critican esa parte, también después hablan de la belleza, ¿no? de esa estampa tan pintoresca que supone el barrio de Bonanza, pero es una idea que nos podemos hacer de diferentes plumas y escritores de cómo realmente se encontraba la situación de Bonanza en 1830 y poco, ¿no? En este caso tenemos aquí la crónica de George Barrow, que nos habla de que el día 24, muy de temprano, me embarqué para Sevilla en el vaporcito español Betis. La mañana era húmeda y la densa niebla que me envolvía el paisanaje me impidió observar aquellos contornos. A las 6 leguas del recorrido llegamos a la punta noroeste de la bahía de Cádiz y pasamos junto a Sanlúcar, ciudad antigua, próxima a la desembocadura del Guadalquivir. De pronto la niebla se deshizo y el sol de España fulguró, radiante, animándolo todo, y en especial que yacía sobre cubierta en lánguida y melancolía estupor. Entramos en el Gran Río, que tal es la traducción de Wadi al-Kebir, nombre dado por los moros al antiguo Betis. Anclamos durante unos minutos en Bonanza, pueblecito situado en la terminación del primer brazo del río, tomando varios pasajeros y continuamos el viaje. El Guadalquivir no ofrece nada de gran interés a los ojos del viajero. Los márgenes son bajos, sin árboles. El país adyacente, raso solo a gran distancia, se columbra la cadena azul de unas sierras altas. Y en este caso podríamos hablar también de lo que escribió en su momento Fray Gerundio, pero para no aburrir, más de lo mismo, ¿no? Hablaba un poco de la situación que se encontraba Bonanza. Bien, el segundo punto es logística, equipamiento y decadencia. Ya hablamos que tras las concesiones del monarca Fernando VII se lleva a cabo la construcción de la Casa del Vapor en 1821, que era el alojamiento para los viajeros, y la aduana, que se establece en 1834. Estos proyectos fueron llevados a cabo por la empresa conservadora de navegación de Guadalquivir y la Real Compañía de Navegación de Guadalquivir, como adjudicataria de los vapores que en ese momento surcaban el río. Años más tarde se establecen varios muelles de atraque y descarga, estancia para la capitanidad del puerto, cuartel de carabineros, casetas, 8 manzanas de casas con 4 viviendas en cada una plaza y una iglesia que terminaría derrumbándose en 1838. Su deprimente construcción, como hemos contado antes, y su estado del mismo hizo caer en desgracia a Bonanza, siendo su peor consecuencia que la aduana, pues, en 1834 se establece y en 1835 desaparece. Una Bonanza que no florecería, como dije anteriormente, hasta la llegada del ferrocarril sobre los años de 1860-1870. Esta es una xilografía de Bonanza del año 1842 que aparece en el Semanario Pintoresco Español y es un grabado hecho por Pérez, y aquí podemos ver esa estampa, ¿no?, que es la que podían ver, pues, la gente que llegaba en su momento, ¿no? Podemos ver además desde el margen, del otro margen del río, podemos ver los barcos de ruedas, de 2 palos con chimenea central, podemos ver ese muelle que se hablaba de mampostería, podemos ver evidentemente la Casa del Vapor, la iglesia y la extensión de arena que antes contábamos. Esto es una idea bastante realista de cómo podía ser esa Bonanza sobre los años de 1840. En 1832 hay 4 sueltos muy interesantes publicados en la revista Semanal, que hablan de la problemática que había existido a la hora de establecer la aduana de Bonanza, o bien en Sanlúcar o bien en Bonanza. Pese a eso, hubo una serie de errores, de problemática, que hizo que al final desapareciera esa aduana, como hemos dicho, en 1835. Hay algunos puntos que he destacado, como la falta total de un puerto y de calado suficiente, ya lo decía Moreno Ollero ya en el siglo XVI, una falta, como digo, de calado suficiente, que lo hacía muy complicado y encarecía las maniobras de carga y descarga. Las crónicas hablaban de que esas personas tenían que descargar los barcos en muchas ocasiones con los fardos cargados al hombro, con agua a media rodilla, y que las pipas tenían que ir trasladándolas por la orilla del mar, con lo cual era todo muy difícil, ¿no? Las cargas de gran volumen, que iban en este caso para Sevilla, como maderas, duelas o hierros, pagaban un alto precio en averías y maniobras para su reembarco hacia Sevilla. Probablemente el contrabando
que también se hacía referencia anteriormente, la vasta llanura que había entre Sanlúcar y Bonanza, sin apenas arbolado y con una escasa vigilancia, era un problema importante. El coto de Doñana sí, estaba enfrente, y no solamente el coto, sino la ribera que realmente llegaba hasta Sevilla, se convertiría en un punto estratégico para el dicho contrabando. Para mí este fue uno de los puntos más importantes y más controvertidos que hizo que la aduana realmente perdiera su posición en Sanlúcar. El motivo más importante, por supuesto, siempre fue el económico, ¿no? La Junta de Sevilla, en una reunión con el intendente de la provincia, pues ya quiso trasladar la aduana de Sevilla en 1835, que así fue, se trasladó, denunciando que las rentas públicas habían disminuido y que calcularon en más de 200.000 reales mensuales de pérdidas entre lo que recaudaba y lo que realmente pagaba la empresa al gobierno. He señalado esta última frase porque al final lo resume prácticamente todo, ¿no? Sanlúcar, como plaza importante de comercio desde siglos atrás, no había realizado los progresos que necesitaba si estos se comparaban con otros puertos de la zona. Con lo cual, esta serie de problemáticas y algunos más hicieron que esa aduana terminase desplazándose a Sevilla. Vale, el último tema sería los vapores de línea regular. Aquí he hecho un pequeño cuadro y una pequeña cronología con algunos datos de interés de esos vapores, ¿no?, que formaron, la línea fluvial desde Sevilla, Bonanza, Sanlúcar, Puerto Santa María y toda la bahía de Cádiz, ¿no? El primer vapor que nos encontramos es el vapor Betis, o llamado realmente Real Fernando. En 1817 se construyen los astilleros de los Remedios en Sevilla y desaparece en 1818. Yo le tengo puesto una interrogación a esto porque es raro, porque estamos hablando de un vapor de madera, de ruedas gigantes, con 44 asientos centrales y 26 asientos a cada lado. Hablaban que estaba acorchado con unos mullidos asientos, con su perchero para que se colgara los gorritos y las bolsas y tal, ¿no? Tenía una potente caldera de vapor, pero que realmente dio muchos problemas. Y pese a que fue digamos que la revolución industrial trajo ese primer barco de vapor que se construyó en España y que fue un impulso muy interesante. Pero desafortunadamente según se cuenta la historia, que desaparece en 1818, que es vendido al desguace y sustituido por el vapor Infante Don Carlos. Yo, en cierta manera, tengo algunas dudas porque sí es verdad que investigando un poco encuentro el vapor Betis hasta bien entrado los años de 1860, pero posiblemente estemos hablando de otro vapor diferente y que se llamaba de la misma manera. Bueno, el segundo vapor, y que en este caso sigue la cronología del Betis, fue muy famoso, como fue el vapor Hernán Cortés, apodado el Coriano. Este entra en funcionamiento en 1824 y es un barco realmente longevo, está funcionando hasta 1845, y en esa época pues aparece abandonado en las playas del puerto de Santa María. Además hay una noticia muy interesante porque mandan a un comisionado a hacer una investigación, a hacer digamos que una toma de contacto de por qué ese vapor estaba tirado y abandonado en una de las playas del puerto. Se dice que tenía averías y tal, pero después de haberlo probado y haber hecho todas las pruebas, determinan que el vapor sigue funcionando y que está en muy buen estado y que puede hacer su recorrido durante otros años más. Desafortunadamente no lo vamos a encontrar en ninguna línea fluvial, con lo cual básicamente su muerte llegó en 1845. Después le sigue otros vapores también en la década de 1800, finales de los 30 y la década de los 40, como es el vapor Trajano, que es un vapor que naufraga en el Cabo Candor, en los corrales de Rota, en 1846, tiene un choque con una de las piedras de los corrales y termina hundiéndose. Encontramos otro vapor muy conocido, como es el vapor Teodosio, que está funcionando entre los años de 1840 y 1864 y pertenecía a la Compañía de Navegación del Guadalquivir. El vapor andaluz, también de la década de los 40, de la misma compañía. Nos encontramos al vapor rápido, de la misma compañía. Este está hasta 1840, está hasta 1860 y era de propiedad particular. Nos encontramos a un vapor que os sonará como el vapor Adriano, que podríamos decir lo que es el padre, ¿no?, del famoso Adriano del puerto, del Adriano III al Adriano IV, lo que actualmente era el vaporcito del puerto. Pues este puede ser pues su primer Adriano,
que estaba funcionando en la década de 1840 y también formaba parte de la línea fluvial o de la naviera de la Compañía de Navegación del Guadalquivir. Nos encontramos al vapor San Telmo, un vapor muy conocido y que tuvo una larga vida desde 1840 a 1893. En un principio desde la Compañía de Navegación del Guadalquivir y después fue comprado por el naviero y bodeguero sanluqueño Juan Manjón y Mergelina. Nos encontramos al vapor Delfín, que este entra en vigor en 1842 y que era un vapor que estaba, aunque terminó siendo de pasajeros, al principio era un vapor que estaba diseñado solamente para la conducción del pescado de Sanlúcar a Sevilla. Nos encontramos el vapor Margarita, otro vapor muy conocido de la historiografía sanluqueña, desde 1870 a 1890. Nos encontramos al vapor Victoria, este siempre muy conocido, que entra en vigor en 1883 y desaparece en 1893 y lo compra también el naviero Juan Manjón y Mergelina. Nos encontramos otros vapores como el Elisa o el Alegría ya en la década de 1870. Aquí tenemos algunas imágenes, vamos ahora con el último tramo ya de la exposición, y nos encontramos una imagen, un grabado del vapor Betis, el primer barco del vapor construido en España, era de madera, de chimenea central, con rueda y una potente máquina de vapor. Nos encontramos al vapor mixto de 3 palos con chimenea central, el vapor Victoria, como podemos ver con las velas desplegadas, como digo, un vapor mixto entre palos y chimenea central. Seguimos con algo de cartelería. Aquí podemos ver algunos carteles de la época, ¿no? Nos podemos imaginar esas aduanas, las calles de Cádiz, las calles de Sanlúcar, de Bonanza, cuando pegaban estos grandes carteles que avisaban de las próximas salidas de los vapores. En este caso tenemos el vapor Capricho para Sanlúcar y Sevilla, y para Bonanza y Sevilla el vapor Primera de Puntales. Nos encontramos para Sevilla y Sanlúcar el vapor Fortuna, un vapor muy conocido, el vapor Luchana, que iba para Ayamonte, para Bonanza y para Sevilla. Y siguiendo con las imágenes, pues nos encontramos también con las agencias de aduana. Estas eran las encargadas de la información, comisión, consignación, tránsito, gestión de billetes y expedición de mercancía para las diversas líneas de vapores. Habían importantes comisionistas aquí en Sanlúcar, en este caso podemos ver unas facturas y notas de la agencia de aduanas de Ramón Saelices. Había otra como Juez Sarmiento, otras como Modesto Vinuesa, que también tenía sede en Sevilla. Aquí podemos ver una serie de billetes y conocimientos de embarque para que podamos ver cómo era ese papel, ¿no? Cómo era el conocimiento de embarque o cómo era el billete que alguien podía comprar para viajar en esos vapores. Podemos encontrar el billete para el vapor Teodosio del 21 de noviembre de 1858, para el mismo vapor del 3 de agosto de 1859. Encontramos, por ejemplo, los conocimientos de embarque del vapor Betis en 1859 y del vapor Cabo Tortosa en 1896. Y para terminar, pues encontramos a la empresa naviega de navegación sobre el Guadalquivir de Camacho y compañía, en este caso una factura del vapor Margarita del 28 de noviembre de 1889 con un importe de 400 pesetas por 2 viajes que se le cobra a la familia a Antonio de Orleans, al duque de Montpensier. Y bueno, y con esto pues poco más. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Porque hemos hablado de esa cartelería y muy rápidamente os enseño lo que era uno de esos carteles antiguos a tamaño real de lo que se podía ver en el barrio de Bonanza y en las calles